¿Te has puesto a pensar qué hace el Creador con esa gente que no aprecia tu existencia, tu cariño y tu dedicación? Las Sagradas Escrituras nos confirman que Dios no se queda de brazos cruzados cuando hay maldad. En Romanos, capítulo 12, versículo 19, se nos aclara: «Mía es la revancha, yo daré el pago», afirma el Todopoderoso. Este pasaje nos enseña que no debemos ser nosotros quienes busquemos desquite, ya que Dios, con su equidad impecable, interviene en el momento y la forma precisos. Pero, ¿de qué forma sanciona Dios de verdad a quienes te humillan? Hoy vamos a desvelar esa realidad que casi nadie maneja sobre cómo el Señor actúa cuando te sientes rechazado. Mediante la palabra, veremos cómo se expresa su rectitud y cómo, a diferencia del desquite que busca el hombre, Dios trabaja con un fin y una lección. ¿Estás preparado para captar lo que el Altísimo tiene guardado para los que no te dan tu lugar? ¿Te has cuestionado por qué el Padre permite que ciertas personas te traten mal, te ninguneen o te hagan creer que no eres lo bastante valioso? Quizás sea un colega, un pariente, tu pareja o incluso alguien en quien depositaste tu fe a ojos cerrados. Y ahí viene la duda. ¿Dios está viendo esto? ¿Le interesa? La contestación está en sus escritos. En Jeremías, capítulo 17, versículo 10, el Señor declara: «Yo, el Eterno, sondeo el corazón y reviso las intenciones, para darle a cada uno conforme a su conducta, conforme al resultado de sus actos». Absolutamente nada se le escapa a Dios. Él deja que el maltrato suceda, pero no porque se haya olvidado de sus fieles, sino porque está sacando a la luz verdades escondidas que todavía no logras percibir. En ocasiones, el rechazo funciona como una criba celestial. Dios lo emplea para enseñarte quién te apoya de verdad y quién solo hacía como que sí. Duele, pero es indispensable. Fíjate en el caso de Jesús. De todos los que lo acompañaban, había uno que ya había planeado su entrega en secreto: Judas Iscariote. No era un desconocido ni un adversario público. Formaba parte del círculo cercano de Jesús. Compartía la mesa, rezaba con él, atendía a cada sermón, pero en su interior habitaba la deslealtad. Jesús estaba al tanto y aún así lo toleró. No lo expuso al instante, no lo echó del grupo. Aguardó el instante preciso, porque hasta la deslealtad cumplía un objetivo dentro del proyecto divino. ¿Te has parado a reflexionar que tal vez Dios está dejando que algunos te subestimen para mostrarte lo que llevan dentro? Cuando alguien no te da importancia, cuando te manejan como si fueras algo desechable, cuando te usan y después te botan, es complicado no sentir rabia o pena. Pero el Padre desea que mires, que asimiles. De la misma forma que Jesús permitió que Judas siguiera con él hasta la cena final, a veces Dios deja que ciertas personas sigan en tu camino solo para que, cuando sea el momento justo, la realidad se manifieste. El maltrato es un instrumento que Dios utiliza para indicarte a quién tienes que vetar y a quién sí debes permitir el acceso. Hay ocasiones en las que el mismo Dios vuelve inflexible el ánimo de ciertas personas para que te den la espalda. Suena raro, pero pasa. En Éxodo, capítulo 9, versículo 12, se lee: «Pero el Eterno hizo que el corazón del faraón se pusiera duro, y no les hizo caso, tal como el Señor se lo había anunciado a Moisés». Dios pudo haber logrado que el faraón soltara al pueblo de inmediato, pero permitió que su ánimo se volviera rígido. Si hubiera aceptado sin resistencia, los israelitas habrían partido sin presenciar las maravillas de Dios, sin comprender su fuerza. A veces, el Altísimo deja que la gente te niegue el paso, que te subestimen, que te ignoren por completo. Pero no es porque quiera verte padecer, sino porque está cocinando algo mucho mayor. Piensa en la anécdota de Ana, la mamá de Samuel. Por años fue rechazada y humillada por Peniná.
la otra mujer de su marido Elcaná. Peniná sí tenía descendencia, Ana no. Y cada vez Peniná la ridiculizaba, haciéndola sentir poca cosa. Ana pudo haber respondido con rencor, pudo haberse hundido en la depresión, pero en vez de eso le entregó su pena al Señor. Clamó con toda su alma, y Dios no solo le dio un hijo, sino que le regaló a Samuel, uno de los profetas más destacados de Israel. ¿Qué habría ocurrido si Ana hubiese dejado que el ninguneo la hundiera? ¿Y si en vez de buscar al Señor se hubiese llenado de resentimiento? El desaire que padeció no sirvió para nada. Al contrario, fue la antesala para recibir algo mucho mejor. El Señor está pendiente de cada llanto, de cada comentario hiriente que te sueltan, de cada acto de ninguneo. Pero ojo, no quiere que te centres en el dolor, sino en la enseñanza. La gente que no te aprecia está jugando un papel clave en tu vida. Están mostrando quiénes son de verdad y, lo que es más importante, están dejando ver quién eres tú ante Dios. No te hace falta la aprobación de nadie para saber tu valía. En Isaías, capítulo 49, versículo 16, Dios afirma: «Mira, te tengo grabada en las palmas de mis manos, tus problemas están siempre delante de mí. Él no se ha olvidado de ti». Jesús nos dejó claro que el que la gente te ningunee no marca tu destino. En Marcos, capítulo 6, versículo 4, Él mismo declaró: «No hay profeta sin respeto, salvo en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa». Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue apartado por los suyos. La gente que lo conocía desde pequeño no captó su verdadera identidad. Lo subestimaron. ¿Y qué hizo Jesús? No permitió que eso frenara su propósito. Siguió con su encargo. No trató de convencerlos. No suplicó por su aceptación. Simplemente avanzó. Esa es la clave. Cuando alguien te subestima, no te toca a ti obligarle a que cambie de opinión. Tu labor es concentrarte en lo que Dios ha dicho acerca de ti. El menosprecio puede fastidiar, pero también puede ser un alivio. ¿Cuántas veces Dios ha usado el ser dejado de lado para sacarte de algo que no te convenía? Un trabajo donde no te apreciaban, una relación donde no te daban tu lugar, una amistad que te trataba con pasotismo. A veces, el menosprecio es la forma en que Dios te avisa: este no es el sitio, sigue adelante. En el Salmo 37, versículos 23 y 24, se nos recuerda: «El Señor guía los pasos del hombre y se complace en su camino. Aunque tropiece, no quedará tirado en el suelo, porque el Señor lo aguanta con su mano». No importa cuántas veces la gente te ignore, Dios sigue sosteniéndote. Dios dejó que José fuera maltratado por sus hermanos porque tenía un propósito gigante. Si no lo hubiesen comercializado como esclavo, jamás habría pisado Egipto. Y si nunca hubiese llegado a Egipto, no habría acabado en la prisión donde se topó con el sirviente del faraón. Y si no hubiese conocido al sirviente, nunca habría descifrado el sueño del faraón ni habría sido nombrado mandamás. Todo estaba planeado al detalle. Pero si José se hubiese quedado enganchado en el rencor por ser ninguneado, jamás habría llegado a su destino. Génesis, capítulo 50, versículo 20, lo expresa sin rodeos. «Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo transformó para bien». Hoy Dios quiere recordarte que el ninguneo que has sufrido no es el punto y final de tu historia. Es solo una parte del trayecto. No te lamentes por quienes no te apreciaron. Dale las gracias a Dios por mostrarte quiénes son en realidad. Ten fe en que Él está aprovechando cada desaire para colocarte en el sitio justo, con la gente adecuada, en el momento preciso. Lo que ahora te fastidia, mañana será tu prueba de fe. Dios está obrando en tu vida incluso cuando no lo notas. Si alguna vez te has sentido infravalorado, si notas que ciertas personas te ignoran, no te vengues. No intentes probarles lo que vales.
Deja que Dios se encargue de eso. Él es equitativo y, en su momento, ajustará cuentas. Pasa de quienes te menospreciaron. Céntrate en avanzar en el propósito que Dios tiene para ti, porque al final, cuando Él actúe, serán ellos los que se arrepentirán de lo que dejaron escapar. Dios lo sabe todo. No hay un solo comentario a escondidas, ni una sola burla que se le escape. Puede dar la impresión de que aquellos que te infravaloraron siguen triunfando sin pagar, que su vida continúa como si nada, mientras tú te enfrentas al sufrimiento por el desaire. Pero lo que el mundo llama salirse con la suya, la Biblia lo denomina aguante de Dios. En Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, se nos avisa: si el castigo por un delito no se aplica al momento, la gente se anima a portarse mal. Esto no quiere decir que Dios pase por alto la maldad, sino que su veredicto jamás se apresura ni se demora, sino que aterriza justo cuando toca. El Señor se mueve con exactitud. En el relato de David y Saúl, se nota a las claras cómo Dios deja que la faena ocurra por un rato, pero nunca para siempre. Saúl ninguneó a David desde el inicio. Lo trató como un simple criado, aunque sabía que el Altísimo estaba de su lado. Lo utilizó cuando le venía bien y lo tiró a la basura cuando sintió que ya no le hacía falta. El ninguneo se transformó en rencor, el rencor en acoso y el acoso en un intento desesperado por cargárselo. Pero Dios ya había fijado el futuro de los dos. Mientras David se curtía en el desierto, Saúl era devorado por su propia soberbia. El veredicto divino no cayó de golpe, pero llegó, y cuando llegó, no hubo salida. El reloj de Dios no es el reloj de la gente. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3, el Señor afirma: aunque parezca que se retrasa, aguántala, porque vendrá sin falta y no se demorará. Esta es la papeleta más complicada. Observar cómo los que te fastidiaron siguen tan campantes como si aquí no hubiera pasado nada. Pero la promesa es nítida. La justicia del Creador no se equivoca. Aterriza cuando menos se lo esperan, de la forma que ni se imaginan. A veces, Él deja que la chulería de alguien suba hasta lo insufrible antes de tumbarla. Así le pasó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que se pensó que era intocable. Se subió a la parra, ninguneando no solo a la gente, sino también al Altísimo. Su reinado iba viento en popa, su poder parecía total. Pero justo en el momento en que pensó que no le hacía falta Dios, el veredicto le cayó encima. En Daniel, capítulo 4, versículos 31 y 32, se oye la voz del cielo anunciando su batacazo. A ti se te comunica, oh rey Nabucodonosor, que te han quitado el reino. Te echarán de entre los humanos y vivirás con los bichos del campo. En un pispás pasó de ser el tío más potente del planeta a vivir como un animal, comiendo hierba del suelo. No hubo avisos antes, ni señales a la vista. Solo la justicia de Dios se cumplió al pie de la letra. Hay gente que se cree que puede pisotear a los demás sin que haya repercusiones. Se sienten tranquilos porque no ven un escarmiento al instante. Pero lo que no pillan es que cuando Dios se pone manos a la obra, lo hace de una forma que no se puede esquivar ni echar para atrás. En el libro de Esther, Amán pensó que podía machacar y cargarse a Mardoqueo sin que le pasara nada. Planeó su ruina, montó la horca donde lo iba a ejecutar y garantizó su triunfo. Pero en el mismo armatoste que preparó para otro, acabó colgado él mismo. Dios le dio margen, no lo paró en su primer gesto de ninguneo, no le tapó la boca cuando soltó su chulería, no evitó que se sintiera ganador, pero cuando el veredicto llegó, fue sin vuelta atrás. No hay causa sin efecto. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no os equivoquéis, a Dios no se le toma el pelo, porque todo lo que uno planta, eso mismo va a cosechar.
Quien ningunea a los demás está plantando para su propio batacazo. Puede que la recogida se demore, pero llegará. El lío es que muchos confunden que Dios esté callado con que esté de acuerdo. Se habitúan a tratar a los demás con pasotismo, pensando que nunca tendrán que pagar las cuentas por lo que hicieron. El faraón pensó igual cuando se negó a soltar a Israel. Creyó que su poder estaba por encima de cualquier repercusión. Se rió de Moisés, se puso terco y se negó a hacer caso. Pero después de la plaga número 10, se acabó la chulería. Su ejército, que en su día había mandado sobre las naciones, quedó bajo las aguas del Mar Rojo. La justicia de Dios no hay quien la pare. Cada vez que alguien te ningunea, hay algo divino que se está cocinando. No hace falta que busques venganza, ni que desees que les vaya mal. Dios ya está en ello. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, se nos da una instrucción clara. No se tomen la revancha, queridos, sino denle espacio al enfado de Dios, porque la Escritura dice, «La venganza me pertenece, yo daré el pago», afirma el Señor. Este pasaje no es solo un compromiso de que habrá equidad, sino un aviso serio para que no intentemos ser jueces por nuestra cuenta. No tienes por qué probarle nada a nadie, ni esforzarte para que quienes te despreciaron caigan en cuenta de su equivocación. El Altísimo se encargará de eso. La sentencia de Dios es precisa, ya que Él evalúa la intención profunda de cada individuo. No todas las faltas de respeto son idénticas, ni los resultados se manifiestan de la misma forma. Hay quienes se toparán con el derrumbe social y la vergüenza, al estilo de Amán. Otros notarán cómo la bendición divina se les esfuma lentamente hasta que solo les quede la nada, como le pasó a Saúl. Y algunos más presenciarán el ascenso de aquellos a quienes miraron por encima del hombro, tal como les sucedió a los parientes de José. Pero, sin excepción, la equidad se presenta. Dios no se mueve por arrebatos. No reacciona a los sentimientos de la gente ni impone castigos basándose en la opinión humana. Su veredicto es impecable. En el libro de Job, capítulo 34, versículo 12, se asegura: «Ciertamente Dios nunca comete una maldad. El Omnipotente jamás pervierte la rectitud». Esta certeza nos quita el peso de la inquietud y el sufrimiento. No hace falta aguardar a que el otro pida disculpas, ni perseguir que admita el perjuicio causado. La reparación de Dios no está supeditada a que ellos se arrepientan, sino que se basa en su propia promesa. El lapso que transcurre entre el daño recibido y la llegada de la justicia es un examen. El Creador está atento a tu manera de responder. ¿Te hundirás en el resentimiento o depositarás tu fe en Él? ¿Permitirás que la ofensa dicte quién eres o mantendrás presente tu valor ante Dios? En el Salmo 37, versículos 7 y 8, se nos aconseja: «Quédate quieto delante del Eterno y ten paciencia. No te impacientes por el que tiene éxito en sus planes, ni por el individuo que ejecuta fechorías». Abandona el enfado y deshazte de la furia. No te dejes llevar de ninguna forma a hacer el mal. El reto es este: aguardar sin que la convicción se esfume, creer sin caer en la desesperación. La experiencia nos ha enseñado que quienes desestiman a los demás jamás alcanzan el triunfo final. El Señor recompensa a cada cual conforme a su proceder. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11, Jesús lo sintetizó con una máxima innegable: «Porque cualquiera que se sube será bajado, y el que se baja será subido». Esos que te manejaron con desinterés, que te obviaron, que creyeron que podían aplastarte sin que les pasara nada, se encontrarán con la retribución celestial en el instante preciso. Y cuando eso ocurra, no habrá marcha atrás. No existe ofensa que se quede sin contestación. No hay burla que el Creador deje pasar. La equidad de Dios no solo es infalible, sino que es impecable.
Quizás no la percibas hoy, pero se manifestará. No en el momento que tú desees, sino cuando el Todopoderoso lo decida, y al llegar será concluyente. El Señor observa la arrogancia en el alma de quienes miran con desdén a otros y, en su rectitud, los doblega de la forma más sorprendente. Nadie puede elevarse por sí mismo sin que llegue el momento en que sea tumbado. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se nos avisa: al orgullo le precede la ruina y a la altanería del espíritu la caída. Cuando alguien se burla, cuando trata con prepotencia a aquellos que han sido favorecidos por Dios, está pavimentando la ruta hacia su propio escarnio. Los hechos han comprobado que la ofensa nunca sale gratis, porque Dios se opone a los altivos y concede su favor a los sencillos. En el relato de Daniel, el monarca Nabucodonosor sintió el impacto de la condena celestial cuando su vanidad lo impulsó a ponerse por encima de todos. Presumió de su magnificencia, de su fuerza y de todo lo que había conseguido con su propio esfuerzo. Pensó que su imperio era indestructible, que su control sobre la gente era total. Pero su seguridad personal lo dejó ciego. El Creador le había mandado avisos en visiones, había puesto señales para que regresara a él. Sin embargo, su espíritu estaba tieso. Justo en el instante en que gritó su triunfo sin darle crédito a Dios, el castigo se le vino encima. Perdió la razón, fue echado de su propia monarquía y terminó viviendo como un animal en el pasto. Su autoridad no lo rescató. Sus bienes no evitaron su vergüenza. Aquello que pensó que duraría para siempre se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. No recuperó su valía hasta que asumió que únicamente el Señor tiene el control absoluto. La soberbia nubla la mente y convence a la gente de que son inmunes, de que jamás pagarán por sus actos. Se envuelven en autoridad, en el aplauso de la gente, en el halago de sus seguidores, y eso les proporciona una ilusión de invulnerabilidad. Pero la Escritura lo dice sin rodeos: cualquiera que se suba al pedestal será derribado. Saúl, el primer monarca de Israel, es una muestra de cómo el Altísimo doblega a los que se creen superiores a su mandato. Cuando fue escogido, tuvo la chance de ser un rey magnífico, de dirigir con rectitud y sencillez. Pero su alma se llenó de envidia, de dudas, de la obsesión por dominar lo que no era suyo. Menospreció a David, lo consideró un peligro en vez de aceptar el plan divino en su existencia. Quiso agarrarse a la corona a cualquier precio, pero cada vez que intentaba quitarse de en medio a David, solo se acercaba más a su propio final. Pereció derrotado, solo y sin el prestigio que tanto se esforzó en mantener. Cuando uno mira por encima del hombro a otro, cuando lo deja de lado, lo trata con desinterés o lo ve como poca cosa, no está ofendiendo solo a ese individuo, sino al mismísimo Dios que lo creó. En Mateo capítulo 25, versículo 40, Jesús afirmó: «Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos más humildes, por mí lo hicisteis». Cada gesto de desdén es una muestra de vanidad y altivez que, tarde o temprano, es enfrentada por el Señor. Nadie puede pisotear a otro sin ser pisoteado. Nadie puede hacer el vacío sin que le hagan el vacío. El faraón de Egipto creyó que podía maltratar al pueblo de Dios con saña sin que hubiera represalias. Se puso terco, se mofó de Moisés, se negó a soltar a los israelitas. Estaba convencido de que su fuerza estaba por encima de cualquier aviso. Nunca se le pasó por la cabeza que el mismo líquido en el que se apoyaba para mantener su imperio se transformaría en su tumba. Cuando se lanzó a la caza de los israelitas, seguro de que todavía podía manejarlos, Dios cerró el océano sobre él y sus tropas. Aquello que por tanto tiempo había representado su autoridad se transformó en el lugar de su aniquilación. El escarnio de los que desprecian no siempre llega al momento.
A veces el Señor deja que se inflen más, que suban hasta la cima, solo para que el batacazo sea tremendo. Amán es la prueba perfecta de cómo Dios permite que el engreído se sienta seguro antes de toparse con su propio desastre. Se sentía inmune. Su puesto en la corte del rey Asuero le otorgaba mando sobre todos. Pedía pleitesía, quería ser venerado. Pero cuando Mardoqueo se negó a postrarse ante él, su vanidad se transformó en rabia. No le bastó con menospreciarlo a escondidas. Ideó su ajusticiamiento público, levantó un patíbulo para ahorcarlo y preparó su caída. Pero Dios le dio la vuelta a la tortilla en tan solo un día. El mismo madero que levantó para Mardoqueo fue el medio de su propio bochorno. Creyó que se reiría de su adversario, pero acabó siendo objeto de burla por su propia suerte. Dios avergüenza a los que se ríen de los demás, a los que los desestiman y los consideran de segunda. En el libro de 2 Reyes, capítulos 23 y 24, una pandilla de muchachos se mofó del profeta Eliseo llamándole pelado. Parecía un insulto sin importancia, una simple chanza, pero Dios no lo interpretó así. La irreverencia hacia su mensajero no se quedó sin réplica. De pronto, 2 osos salieron del monte y los liquidaron. No fue un accidente. Dios no se olvida cuando alguien es ninguneado. No deja pasar la prepotencia de los que piensan que pueden tratar a otros con desprecio sin que haya un precio que pagar. El desprecio no siempre es franco o visible. A veces se oculta en la pasividad, en la falta de interés, en la supuesta superioridad de los que creen que pueden pasar de los demás sin que eso les cueste nada. En la historia del acaudalado y Lázaro, Jesús enseñó cómo aquellos que no hacen caso a los otros se encontrarán con el juicio de Dios. El hombre rico no agredió a Lázaro de forma directa, no lo humilló ni lo ofendió. Sencillamente lo dejó de lado. Este tipo pasaba a su lado a diario, sin importarle un pimiento cómo estaba. Pensaba que tener pasta lo hacía alguien relevante, que su estatus lo libraba de cualquier obligación. Pero al estirar la pata, se dio de bruces con la realidad. Mientras Lázaro estaba de lujo, arropado por Abraham, él se hallaba sufriendo un calvario. Rogó por un poco de piedad. Suplicó por tan solo una gota de agua para calmar el ardor. Pero el tren ya había pasado. La balanza de Dios se había equilibrado. Aquí nadie se va de rositas. En Lucas, capítulo 1, versículo 52, se afirma: quitó a los potentados de sus sillas de poder y subió a los que no valían nada. No existe un puesto tan elevado que escape al control del Creador. No hay chulería que no acabe recibiendo su merecido. El momento de tragar saliva aparece cuando menos te lo esperas. Algunos notarán cómo su poder se esfuma. Otros presenciarán el éxito de la gente a la que miraron por encima del hombro. Ciertos individuos caerán en el olvido, mientras que aquellos a quienes ningunearon serán homenajeados y tenidos en cuenta. Cuando el Señor decide bajarle los humos a alguien, lo hace sin que nadie tenga que meter baza. No necesita que la gente se vengue, no requiere que nadie tome represalias. Lo ejecuta en el instante justo, de la forma exacta, con una sentencia que nadie puede echar atrás. El caso de Herodes nos recuerda cómo la prepotencia te puede mandar a la lona en un abrir y cerrar de ojos. Se creyó el mismísimo Dios. Permitió que la gente lo idolatrara sin admitir que todo el mérito es solo del Altísimo. Pero antes de que pudiera saborear su supuesta magnificencia, le cayó un castigo encima. En Hechos, capítulo 12, versículo 23, se cuenta su final. En ese mismo momento, un mensajero del Señor lo atacó porque no le dio el crédito a Dios y murió devorado por los bichos. Los que miran por encima del hombro piensan que su puesto los blinda, que su poder los mantiene a salvo, pero están más que equivocados. Dios está pendiente de cada pose, cada frase, cada muestra de altanería.
Y cuando se acaba el plazo, el batacazo es seguro. Nadie que haya ninguneado a otro se librará de enfrentarse a la justicia divina. Él le baja los humos a los engreídos y da un empujón a los sencillos. Su veredicto no tiene vuelta de hoja. La gente que no aprecia lo que el Creador les ha regalado no solo se topa con la vergüenza, sino que además se ven forzados a observar lo que dejaron escapar. Pueden seguir su vida como si aquí no pasara nada, convencidos de que sus actos no tendrán repercusiones. Pueden pasar de todo, despreciar y minimizar. Pero llegará el instante en que serán meros espectadores de cómo la gracia sigue su curso sin contar con ellos. El cuento se repite sin parar. Aquello que se tiró a la basura, lo que se apartó, lo que se vio como poca cosa, acaba siendo puesto en lo alto. Y cuando eso ocurre, los que se burlaron se transforman en público de lo que pudieron haber conseguido, pero dejaron escapar. Cuando los parientes de José lo vendieron como si fuera un objeto, pensaron que se habían deshecho de él para siempre. Lo vieron marcharse encadenado, avergonzado, sin chance de volver a tener un sitio en la familia. Estaban seguros de que su vida acababa ahí. No tenían ni idea de que ese mismo al que trataron como si no valiera un duro iba directo a conseguir el cargo más importante, solo por debajo del faraón. Jamás se les pasó por la cabeza que llegaría el día en que estarían cara a cara con él, muertos de hambre, sin salida, obligados a pedirle ayuda al tipo que un día consideraron basura. Cuando se presentaron ante José, no lo identificaron, solo vieron a un mandamás con autoridad, alguien que podía dictar su futuro. Pero él sí que los reconoció. Ellos lo dejaron tirado, pero él jamás se olvidó de ellos. Hay un detalle en la sentencia de Dios que va más allá de un simple ojo por ojo. No es solo cuestión de avergonzar a los chulos ni de tumbar a los que se creen mucho. A veces, la peor penitencia es dejar que vean con sus propios ojos la bendición que ellos mismos rechazaron. No solo se quedan sin aquello que despreciaron, sino que tienen que ver cómo le va de maravilla sin su participación. Es la brecha que se abre sí o sí entre los que respetan lo que Dios les entrega y los que lo tiran por la borda. Este mismo esquema se ve una y otra vez en toda la Biblia. Aquello que fue descartado, lo que se dio por desahuciado, lo que se juzgó como insignificante, acaba resplandeciendo con un fulgor que nadie puede pasar por alto. En el relato del Éxodo, los egipcios se mofaban del pueblo de Israel. No los veían merecedores de consideración alguna. Eran siervos. Punto. No les correspondía ni un trato equitativo, ni honra, ni autonomía. Pero de la noche a la mañana, la situación dio un giro total. Justo cuando nadie lo esperaba, la gente que había sido despreciada partió triunfante, cargada de bienes, con prestigio, y con el favor de aquel que había presenciado su dolor callado. Los que se habían reído a sus espaldas, los que se aprovecharon de ellos y los exprimieron, tuvieron que quedarse mirando cómo se marchaban con la frente en alto. La servidumbre se esfumó, el escarnio se transformó en gracia. No existe el menosprecio sin repercusión. Cuando se subestima algo que proviene del Altísimo, tarde o temprano uno se da cuenta de la magnitud de lo que dejó escapar. Ese es el caso de Esaú. Por muchos años la primogenitura estuvo en su poder. Le correspondía legítimamente, pero él la consideró una nimiedad. La canjeó por un simple guiso de lentejas sin dimensionar lo que estaba cediendo. Solo cuando el tiempo se había agotado, comprendió su equivocación. Gritó, imploró, intentó por todos los medios recobrar aquello que había despreciado, pero le fue imposible. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 17, relata su final con total claridad, porque ya sabéis que aún después, deseando obtener la bendición, fue rechazado y no encontró espacio para el cambio de parecer, aunque lo buscó con llanto.
Cuando el plazo de la misericordia se termina, lo único que perdura es el recuerdo de lo que pudo haberse logrado. El descarte no solo transforma la existencia de la persona subestimada, sino también la de quien la ignora. En la historia del hijo descarriado, el primogénito pensó que cumplir las reglas sin afecto le aseguraba su lugar. Jamás abandonó el hogar, nunca malgastó su patrimonio. Pero, a la vez, no captó la importancia de lo que poseía. Únicamente cuando su pariente volvió y fue rehabilitado, sintió que le habían quitado algo. No porque su hermano le sustrajera nada, sino porque de pronto cayó en cuenta de que el favor divino estaba operando en otro, y él se quedó sin nada. No había valorado la dicha hasta que presenció cómo un tercero la gozaba. Las ocasiones que se desestiman no se esfuman, sencillamente se transfieren a otra persona. Esto mismo le pasó al rey Saúl. Por años ostentó la diadema, contó con el beneplácito de Dios, tuvo la chance de ser un dirigente alineado a su propósito, pero desobedeció las directrices celestiales, subestimó la vocación, manejó con desinterés lo que se le había encomendado. Creyó que mantendría el dominio eternamente hasta que una jornada, de forma inesperada, se le notificó que el reinado ya no era suyo. No se lo arrebataron al instante, pero ya lo había extraviado. Y el impacto más fuerte no fue quedarse sin el trono, sino presenciar cómo otro lo asumía. Ver a David ser consagrado, observar cómo su fama crecía, notar cómo la gracia de Dios lo asistía mientras su propia existencia se venía abajo. La sanción para aquellos que no aprecian lo que el Creador deposita en sus caminos no siempre es un derrumbe súbito. A veces, la sentencia se manifiesta como una verdad ineludible. La convicción de que aquello que desecharon ahora florece sin su participación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 28, se halla una advertencia que resume esta realidad. Allí habrá lamentos y rechinar de dientes, cuando contempléis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas dentro del reino de Dios, y vosotros os encontréis fuera. Esto no se refiere únicamente al veredicto definitivo, sino a una ley que se ejecuta en este mismo instante. Lo que se desecha, lo que se pasa por alto, lo que se estima como nulo, es tomado por otro y llevado a su máxima expresión. Y quienes permitieron que se escapara, solo pueden mirar a la distancia. Las sendas del Señor son impecables. Nada de lo que Él realiza es casualidad. Aquellos que te subestimaron, los que no apreciaron lo que ponías sobre la mesa, los que te consideraron reemplazable, en algún punto deberán encarar la realidad de su pérdida. No porque tú tengas que probarles algo, sino porque forma parte de la justicia de Dios. No hace falta andar buscando revancha ni quedarse esperando que te aplaudan. Es suficiente con tirar para adelante, conseguir la senda que el Altísimo te marcó, sin voltear la vista. Va a llegar el momento en que los que te ningunearon se darán cuenta de la manera en que Dios te ha puesto en alto. Y justo ahí entenderán que su gran metida de pata no fue lo que hicieron, sino la oportunidad que dejaron ir. El paso de los días puede dar la impresión de que el desaire se queda sin contestación, que los que te hicieron de menos siguen su marcha sin pagar las cuentas, que las frases dolorosas y los actos torcidos se esfuman en la memoria. Pero no hay nada que quede sin arreglar. Lo que parece que se va de rositas es solo la calma de un veredicto que sigue su curso sin frenarse hasta llegar a donde tiene que llegar. Hay quienes piensan que el escarmiento nunca llega porque lo calculan en jornadas, semanas o hasta en años. Pero la justicia del cielo no se rige por las manesillas de los mortales. Su camino no se tuerce. Se manifiesta con exactitud en el instante preciso, sin equivocarse ni adelantarse. La anécdota de Amán es una prueba de ese fallo que no se puede evitar.
Él creyó que su puesto le daba permiso para pisotear, que estar cerca del monarca lo volvía inmune, que su rencor no tendría castigo. Levantó el patíbulo convencido de que su blanco acabaría colgado allí. Pero el armazón de su desquite se transformó en el lugar de su desastre. Su merecido no le cayó encima justo cuando le faltó el respeto a Mardoqueo, ni cuando planeó a sus espaldas, ni siquiera cuando expuso su estrategia con maña. Llegó justo en el momento en que su desplome sería total, cuando ya no había manera de borrar lo que estaba decretado. La justicia no siempre se muestra al instante del desprecio, porque su objetivo no es solo dar un escarmiento, sino sacar a la luz la verdad. Deja que los que te subestimaron se encumbren en su propia soberbia hasta el pico de su farsa. Se les da el gusto de sentirse ganadores, la fantasía de que no hay castigo, la quimera de que sus jugadas se irán al limbo. El caso de Nabucodonosor lo confirma. Su mandato iba viento en popa, sus territorios crecían, su fuerza era indiscutible. Se sintió el amo del reloj y del futuro, olvidando que ningún asiento de poder se mantiene sin la venia del Todopoderoso. En su altivez, gritó a los cuatro vientos lo grande que era. Y en ese mismo segundo, su sentencia se puso en marcha. Le quitaron su mando, lo bajaron al escalón más ínfimo, lo avergonzaron de la manera menos pensada. El batacazo no vino con el primer acto de desdén, sino cuando su alma pensó que jamás tendría que rendir cuentas. Los que desprecian siguen adelante con la seguridad de que nada se va a mover, de que sus dichos se quedarán flotando sin efecto, de que sus movidas nunca serán puestas en la pesa. Así le pasó al faraón. Cada calamidad le recordó que su imperio no era de hierro. Pero se puso terco, pasó de las alertas, pensó que todavía podía manejar el final. Solo cuando el castigo llegó a su propio hogar, entendió que no existe fuerza humana que pueda aguantar el instante fijado. Cuando por fin dejó marchar a los israelitas, creyó que su mando seguía como si nada. Persiguió con prepotencia, convencido de que podía recuperar lo que ya le habían quitado. No captó que el escarmiento no solo le iba a sacar a sus siervos, sino también a sus tropas, su firmeza y su control. El océano se cerró con la misma seguridad con la que él había ignorado los avisos. No hubo forma de retroceder. Hay gente que comete el fallo de medir la justicia al compás del planeta. Piensan que si no ven un resultado al momento, entonces nunca va a aparecer. Confunden el aguante con la falta de contestación. La calma no es dejar tirado. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, se dice que cuando el castigo por una mala acción tarda en llegar, el ánimo de la gente se llena de ganas de portarse mal. Esto no quiere decir que el juicio no vendrá, sino que su demora saca a relucir lo que de verdad hay en el corazón. Algunos, ante lo que parece ser que se van de rositas, optan por pedir perdón, admiten la equivocación y buscan darle un giro a la situación. Hay quienes, mientras aguardan, se vuelven más duros de mollera, totalmente seguros de que jamás les pasará factura. A estos, la sanción les cae de forma inapelable, sin chance de enmendar el rumbo. Los parientes de José creyeron que su menosprecio se esfumaría con el paso de los años. Lo traicionaron, lo sacaron de su casa, le quitaron todo lo que era. Estaban convencidos de que la lejanía limpiaría sus actos, que el mutismo taparía el desaguisado. Mucho tiempo después, cuando se toparon cara a cara con el mandamás de Egipto sin saber quién era, la verdad les explotó en la cara. No fue un ajuste de cuentas de personas, sino el darse cuenta de que justo lo que habían ninguneado era ahora su única salvación. Lo que antes no valía nada, se hizo vital. El tiempo no elimina el desdén, solo lo va juntando hasta el instante preciso. La historia del potentado y Lázaro lo deja clarísimo. El tipo que nadaba en la opulencia hizo caso omiso del que estaba tirado en la entrada de su morada.
Cruzaba la puerta a diario sin echarle un vistazo, sin darle importancia, sin tener en cuenta que existía. Que no hubiera un castigo visible hizo que su pasotismo se hiciera más fuerte. Pero el fallecimiento no borró la equidad, solo la movió a un plano donde ya no había vuelta atrás. Mientras a Lázaro lo estaban confortando, el adinerado estaba sufriendo un calvario, pidiendo a gritos una ocasión que ya se había esfumado. La metedura de pata de los que desprecian es estar convencidos de que lo que no miran no sirve para nada. Piensan que callar es olvidar, que el pasotismo significa que no hay un objetivo. Se autoengañan creyendo que su desdén marca la relevancia de algo, sin pillar que la auténtica valoración no depende de ellos. En Lucas 14, versículo 11, se dice que el que se sube a la parra será bajado de ella y el que se rebaja será subido. El cambio de papeles es seguro. Algunos piensan que la reprimenda se mostrará justo de la misma manera en que ellos ningunearon. Aguardan un pago que se vea, un dolor que sea igual. Pero la justicia no es un calco sencillo de lo que se hizo, sino una contestación precisa a la intención. No siempre se aplica con un batacazo de repente, con la bancarrota a la vista de todos o con un sufrimiento claro. A veces, el resultado más duro es que se les muestre lo que dejaron escapar. Los que no hicieron caso ven cómo los que fueron objeto de su burla triunfan. Los que creyeron que alguien no valía un pimiento se ven obligados a necesitar justo aquello que despreciaron. Los que pensaron que su posición duraría para siempre se dan cuenta de que han sido sustituidos. Saúl lo vivió de la manera más demoledora. Su desdén hacia David lo convirtió en un maniático. En vez de centrarse en su reinado, en hacer fuerte su mandato, malgastó su vida persiguiendo al que ya estaba escogido. No se desplomó al instante, pero cada movimiento que hizo por pura inquina lo llevó más cerca de su desenlace. Cuando se percató de que la gracia le había sido quitada, ya no había remedio. Aquello a lo que no había prestado atención se transformó en su castigo. No existe ni una sola palabra que se quede sin contestación. No hay acto que se libre de la báscula de la equidad. La falta de castigo es sólo una ilusión pasajera que se viene abajo cuando el veredicto se ejecuta. Algunos se enteran cuando ya es muy tarde, cuando no hay manera de recobrar lo que ningunearon. Otros ven con total nitidez el instante en que todo lo que pasaron por alto se vuelve el elemento fundamental que les hace falta. En las dos situaciones, el desenlace es idéntico. La seguridad de que todo lo que uno planta, eso mismo recogerá. El juicio de Dios nunca falla. No actúa por sentimientos, no se acelera por las prisas de la gente, ni se deja llevar por los gritos de revancha. Su aplicación es exacta. No hay forma de evitarlo, posponerlo o cambiarlo. Los que menospreciaron tendrán que apechugar con lo que cultivaron. No será al momento, ni como ellos se lo imaginan, pero sí en el punto justo en que su soberbia los haya alejado tanto que el batacazo sea forzoso. La calma de la justicia de Dios no es que se le olvide o que le dé igual. Es el mecanismo perfecto donde cada cosa que se hace haya su réplica, donde el tiempo no borra el resultado ni la injusticia se esfuma en la falta de castigo. Hay quienes piensan que pueden ir por la vida pasando de rositas, totalmente seguros de que sus actos nunca tendrán una repercusión, que la falta de respeto se quedará bajo tierra y que nadie les echará en cara sus fallos. Pero la Escritura lo dice bien claro. Todo lo que uno siembra, eso mismo cosechará. El juicio del cielo no siempre llega al instante, pero es totalmente inevitable. Amán levantó el patíbulo con la certeza de que su estrategia se desarrollaría sin problemas. Jamás se le pasó por la cabeza que la sentencia que había dictado contra otro se le volvería en contra. En cada movimiento,
En cada burla, en cada elección que hizo para garantizar que su adversario no saliera adelante, estaba firmando su propio final. Su desplome no sucedió cuando se burló, ni cuando impulsó su revancha, sino justo cuando pensó que su triunfo era definitivo. En el momento en que más seguro estaba de su fuerza, le cayó el peso de la ley. El mismo mecanismo que había montado para aniquilar se transformó en la herramienta de su propia condena. La misma película tiene variantes. Nabucodonosor reinó con la convicción de que su imperio era eterno. Presumió de su inmensidad, gritó su poderío sin darle crédito a quien lo había hecho posible. Para él, su reino crecía por su propio mérito, su fama era fruto de su esfuerzo. Cuando su soberbia tocó techo, el juicio se cumplió. No hubo aviso de última hora, no tuvo chance de dar marcha atrás. La vergüenza llegó de la manera más aplastante. Le fue arrebatado su poder, fue reducido a lo más bajo, alejado de la gente y abandonado en el campo como si fuera un bicho. No fue por arbitrariedad ni por suerte, sino para demostrar que ningún ser humano puede ponerse por encima de lo que el Altísimo dispone. El faraón pensó que mandaba él y punto. Desoyó los avisos, pasó de las señales, se encaró con el mandato de Dios una y otra vez. Cada plaga era una ocasión para ceder. Cada castigo era un recordatorio de que no llevaba las riendas. Pero su corazón de piedra lo condujo hasta el límite. Cuando por fin reaccionó, no fue por remordimiento, sino por puro pánico, y aún así, con toda su chulería, intentó recuperar lo que ya no era suyo. Persiguió con la fantasía de que todavía podía cambiar la jugada, de que su voz seguía valiendo. No entendió que la sentencia ya estaba firme. El agua se juntó sin dejarles salida y con eso todo su poder se esfumó. El tiempo es como una cortina que esconde la aplicación del juicio hasta el instante preciso en que toca cumplirlo. Los que se ríen de los demás piensan que tienen barra libre para siempre, que si no hay respuesta al momento es la prueba de que jamás tendrán que asumir las consecuencias. Pero la justicia no va con la prisa de la gente. En Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, se afirma que cuando la sentencia no se ejecuta de inmediato, el corazón de la humanidad se llena de ganas de portarse mal. No es que el castigo no vaya a llegar, sino que en esa demora se ve quién es uno de verdad. Algunos aprovechan ese lapso para enderezar el rumbo, para reconocer su fallo, para darle un giro a su destino. Otros lo usan para volverse más duros, para alimentar su ego, para autoconvencerse de que nadie les pedirá cuentas. Para estos últimos, el juicio aparece sin avisos finales, sin chance de arreglarlo. Los hermanos de José lo traicionaron sin pensar en las consecuencias. Lo sacaron de su casa, se lo quitaron de en medio, sin sospechar que un día estarían delante de él sin reconocerlo, dependiendo de su piedad para poder seguir vivos. No se encontraron con un pago inmediato. No fueron castigados en el momento de su maltrato. Años más tarde, cuando el hambre los forzó a pedir auxilio, la verdad los golpeó. No fue con revancha, sino con el descubrimiento de lo que habían perdido. Aquello que desecharon se había transformado en su única salvación. La historia del rico y Lázaro enseña la misma lección, pero desde otro ángulo. A lo largo de toda su existencia, el rico pasó olímpicamente de Lázaro. Le echó un vistazo, pero jamás le prestó atención de verdad. Su forma de despreciar no fue con insultos, sino pasando olímpicamente. Pensaba que por tener pasta estaba por encima del bien y del mal, que su posición le daba derecho a ignorar a quien quisiera sin que pasara nada. Nunca se paró a pensar que la vida no va de cuánto acumulas, sino de quién eres en realidad. Justo al morir, la sentencia le cayó encima al instante. No hubo juicio formal, ni interrogatorios, ni explicaciones. Despertó sufriendo un montón, pidiendo a gritos una pizca de agua, una segunda oportunidad que ya se había esfumado.
Aquello que había mirado por encima del hombro mientras vivía se transformó en el motivo de su mayor angustia. Saúl se agarró a su corona pensando que podía esquivar lo que estaba escrito. Menospreció a David. Lo acosó con la idea de quitárselo de en medio. Lo veía como un peligro, en vez de aceptar que era parte del diseño de Dios. Su hundimiento no fue de golpe, sino poco a poco. Cada paso que daba lo alejaba más de lo que Dios quería. Cada vez que lo ninguneaba, sellaba su final. Cuando por fin se dio cuenta de que el reino ya no era suyo, la angustia lo dejó por los suelos. Fue a buscar soluciones donde no debía. Se topó con su destino y no pudo hacer nada para modificarlo. No palmó en combate como un rey digno, sino derrotado y solo. El escarmiento de Dios no sigue nuestras reglas. No siempre aparece cuando uno lo espera, ni de la forma que imaginamos. Hay gente que ve cómo su vida se va cayendo a pedazos despacio, cómo las chances que creían tener aseguradas se esfuman, cómo su poder se apaga hasta que nadie se acuerda de ellos. Otros se dan el batacazo de repente, sin avisos previos, sin tiempo para reaccionar. La única cosa clara es que la justicia siempre llega a buen puerto. En Lucas 14:11 queda dicho que el que se sube a la parra será bajado de ella y el que se rebaja será subido. No es que pueda pasar, es que es seguro. No hay peros, no hay forma de saltarse esta norma. Algunos piensan que pueden ir contra esto, que pueden ponerse por encima de los demás sin pagar el pato, que nadie les va a echar en cara su arrogancia. Pero justo en el momento preciso, cuando su confianza en sí mismos ha alcanzado su punto máximo, la sentencia se aplica. Creerse impune es solo un espejismo que dura hasta que se destapa la verdad. La justicia no para, no se ablanda, no tiene mala memoria. Algunos recibirán su castigo mientras vivan, viendo cómo todo lo que levantaron se esfuma. Otros se las verán con ella cuando ya no haya vuelta atrás. Lo único que no cambia es que nadie se libra de las consecuencias de lo que hace. Da igual el tiempo que pase, da igual lo alto que hayan escalado, el ajuste de cuentas siempre aparece. Que te rechacen nunca es el punto final del cuento. Lo que en un momento parece un palo, con el tiempo se ve que era un paso obligatorio hacia algo mucho mejor. Cuando alguien te ningunea, cuando te tratan con desinterés, cuando te dejan fuera como si no valieras nada, lo normal es que duela. Pero lo que no se suele pillar en ese instante es que el desprecio no es un castigo, sino un cambio de sitio. No es un portazo, sino un cambio de rumbo. Lo que parece que te están humillando es, en realidad, la mano de Dios quitándote de sitios donde tu futuro no iba a prosperar. José no habría acabado de gobernador en Egipto si sus hermanos hubieran sido justos con él. Ana no habría rezado con tanta fuerza si Penina no la hubiera humillado. Moisés no habría guiado a Israel si el faraón lo hubiera acogido bien. Lo que la gente ve como un no, Dios lo utiliza como una puerta que se cierra y te obliga a ir hacia donde de verdad está la bendición. Hay veces que la única manera de avanzar es tragando decepción. Si te hubieran valorado en ese sitio, te habrías quedado. Si te hubieran tratado bien los que creías tus amigos, habrías montado tu vida en un lugar donde nunca ibas a crecer. Que te desprecien no es que no valgas, sino la prueba de que no pintabas nada en ese sitio. La palabra de estrategia divina lo dice sin rodeos. Según Mateo 10:14, si alguien no los acoge ni presta atención a sus mensajes, abandonen esa vivienda o población y líbrense del residuo de sus sandalias. Esto no es una invitación a pelear por ser admitido, es un mandato claro para no quedarse donde no se valora el don que el Señor ha depositado en ti. Cuando te desprecian, cuando te ponen barreras o te miran por encima del hombro, no es un tropezón, sino una señal de que la ruta sigue por otro lado. Lo que ocurre justo después del menosprecio es lo que marca el sentido real de ese examen.
Mientras unos se quedan pegados al dolor, otros usan esa enseñanza como cimiento para lo que viene. Jesús no intentó persuadir a su gente de quién era. No suplicó por ser aceptado en su propia región. No demandó que lo identificaran. Solo partió y siguió su labor donde su mensaje sí era bienvenido. En vez de pedir cuentas a quienes lo rechazaron, dedicó su energía a ejecutar la meta para la cual fue mandado. El asunto no es la negativa, sino el efecto que dejas que tenga en tu existencia. Algunos se quedan sumidos en el rencor, gastando fuerzas en preguntarse por qué no se les dio importancia. Se centran en demostrar su mérito a quienes los ofendieron en vez de dirigirse a lo que el Creador tiene listo. Lo que ignoran es que cada 60 segundos gastados en quejarse por la ofensa es un minuto perdido para su futuro. Si José hubiera pasado su tiempo planeando revancha contra sus parientes, jamás habría descifrado la visión del faraón. Si Ana hubiera permitido que la pena la dominara, nunca habría obtenido la bendición del cielo. Si Moisés se hubiera conformado con la negativa del faraón, Israel nunca habría sido puesto en libertad. Nada en el relato de los elegidos de Dios sugiere que su cometido dependiera del visto bueno de la gente. Más bien, toda enorme misión fue antecedida por el desdén. David fue pasado por alto por sus propios parientes antes de ser ungido como monarca. Gedeón se consideraba el más insignificante de su linaje antes de encabezar un triunfo impensable. Pablo fue acosado antes de ser el mensajero que difundió la buena nueva. No existe un futuro sin contrariedad, no hay grandeza sin dificultad. El auténtico escarmiento para quienes te subestimaron no es el derrumbe instantáneo, ni la vergüenza ante todos, ni el despojo de sus bienes. Es atestiguar cómo avanzas sin su presencia, es caer en cuenta tardíamente de que aquello que pasaron por alto tenía un precio invaluable. Es presenciar la expansión de lo que despreciaron, sin poder participar de ello. En Isaías 41:11 se afirma: «Todos los que se levantan en tu contra serán cubiertos de pena y desconcierto. Los que disputan tu lugar serán como la nada y desaparecerán». No porque tú persigas revancha, sino porque el plan del Señor se llevará a cabo sin importar cuántos quisieron frenarlo. El avance tras la negativa es seguro para aquellos que ponen su fe en Él. Altísimo. Aquello que parecía un descalabro se convierte en un beneficio. Lo que parecía el término se transforma en el comienzo de algo fresco. En Génesis 50:20, José sintetiza la máxima más impactante sobre el menosprecio. Ustedes quisieron perjudicarme, pero Dios lo usó para un buen fin. No para una reparación menor, ni para un ligero arreglo, sino para la ejecución de un designio que superaba con creces lo que cualquiera hubiera podido concebir. El instante del restablecimiento no llega cuando quienes te menospreciaron solicitan clemencia. No es cuando admiten su equivocación. No es cuando anhelan haber obrado distinto. El restablecimiento ocurre cuando captas que jamás requeriste su permiso para lograr lo que el Señor ya tenía guardado para ti. La victoria genuina no es observar su padecimiento, sino ver cómo todo lo que quisieron frenar sigue progresando sin pausas. En vez de aguardar el rescate en las palabras de quienes te ignoraron, encuéntralo en la lealtad del Altísimo. En lugar de buscar equidad en el tropiezo ajeno, mírala en la manera en que permaneces firme. En vez de andar suspirando porque te valoren donde no lo hicieron, ponte firme, sabiendo que lo que tú vales jamás estuvo atado a lo que piensen otros. El Salmo 118:22 nos cuenta: «La roca que tiraron a la basura, los que estaban edificando se convirtió en el pilar principal». Aquello que la gente pasó por alto terminó siendo el cimiento de algo enorme. Lo que consideraron chatarra se hizo totalmente necesario. Cada vez que te menospreciaron, cada frase que dolió, cada portazo,
Cada vez que te dejaron solo, cada vez que te hicieron sentir pequeño, no fue una equivocación. Eran partes precisas de un puzzle completo que solo el Creador podía contemplar de principio a fin. No existe un David si no hay un Goliat. No tendríamos a José sin la jugada sucia de sus parientes. No veríamos a Moisés sin que el faraón lo echara. No habría salvación sin el madero. La gente que no te dio tu lugar no tenía la capacidad de cambiar tu rumbo. Carecían de la potestad para frenar lo que el Altísimo ya había decidido. Lo único que consiguieron fue ponerle turbo al asunto. Aquello que quisieron extinguir, en verdad lo encendieron más. Lo que buscaron hacer añicos, lo hicieron más robusto. Fíjate bien, cada cosa que hicieron solo sirvió para ratificar lo que ya estaba pactado. La lección cumbre de ser rechazado no es la venganza que viene después, sino el cambio profundo que genera en quienes le hacen frente con convicción. El oro solo se limpia en la candela, la confianza solo se hace fuerte en los problemas. El objetivo solo se muestra cuando aguantas. En Romanos 8:28 se fija una realidad que no cambia nunca. Tenemos claro que Dios organiza todo para el beneficio de los que le tienen cariño, aquellos a quienes ha convocado conforme a su plan. Absolutamente todo, hasta el desaire, hasta la puñalada por la espalda, hasta que te dejen tirado. No hay nada que se escape de su diseño. El escarmiento de verdad para los que no te apreciaron es que se den cuenta de que jamás podrán recuperar eso que desecharon. Pero el premio gordo para ti es caer en la cuenta de que ellos nunca llegaron a donde el Señor ya había marcado que tú ibas a estar.